A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuentan que un rey, engañado por astrólogos, creyó que su hijo, a punto de nacer, habría de sembrar la desgracia en el reino. Entonces, para evitar el supuesto destino trazado por los astros, decidió encerrarlo desde su nacimiento, amarrado con cadenas, en una torre solitaria y aislada. El niño príncipe se llamaba Segismundo, y cuando se hizo adulto, su padre lo llevó a palacio para ponerlo a prueba. Aquel príncipe, que no conocía otro mundo, cometió todo tipo de torpezas y de errores, y su padre, asustado por lo que parecía ser el destino de los astros, lo narcotizó y lo llevó de nuevo a la torre, encadenado. El príncipe entonces pensó que todo lo que había vivido era un sueño, y dijo: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pero sucedió que tiempo después hubo una revuelta en aquel reino, y el pueblo llevó a aquel príncipe al trono. El príncipe entonces, ya en el poder, entendió todo lo que había sucedido y realizó un gran gobierno que su pueblo agradeció. De esa forma, la historia nos recuerda que nuestro destino no está trazado en los astros, sino escrito por cada uno de nosotros, con nuestras acciones personales. Esa obra se llama La vida es sueño, y en ella el autor se plantea cuestiones como el honor, la educación, el destino o la voluntad del individuo para forjarse su futuro. El autor es el escritor español Pedro Calderón de la Barca, prolífico, brillante y polifacético hombre de letras que estaba muriendo un día como hoy. Era un 25 de mayo de 1681, y desde entonces don Pedro Calderón de la Barca sabe que la vida es sueño. Y que los sueños, sueños son. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Las vacunas aprobadas son eficaces contra todas las variantes del COVID-19. Se registran largas filas de usuarios para solicitar o renovar el pasaporte. El Registro Civil anunció que retomará horarios extendidos. Nuevo gabinete ministerial de Guillermo Lasso. Lenín Moreno deja el gobierno sin completar la fase 1 de vacunación. Veeduría denuncia inconsistencias técnicas y financieras del Metro de Quito. Gerente de la EDVAPS denuncia corrupción y lo despiden. Inversión en 2 cables submarinos asciende a $1.300 millones. El IES pide la inconstitucionalidad de la ley de educación que crea jubilación temprana para maestros. Segmento de opinión, reformas a la ley de seguridad social. Los editoriales serán de José Hernández, Nebot la fregó feo. De Francisco Huerta, se mantiene viva la esperanza. De Martín Pallares, caso Isaías, tras 21 años, termina en nada. Pedro Velasco, saber retirarse a tiempo. Y de Roberto Aguilar, el síndrome de El Cortijo. Noticias del día, con Carla Sánchez. Las vacunas aprobadas son eficaces contra todas las variantes de COVID-19. La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS, aseguró que las vacunas contra la COVID aprobadas hasta la fecha son eficaces contra todas las variantes. El director regional de la OMS para Europa, Hans-Henrik Kluge, instó, sin embargo, a mantener la prudencia en una rueda de prensa sobre la evolución de la pandemia y argumentó que se trata de una amenaza persistente y con nuevas incertidumbres. Las vacunas pueden ser la luz del final del túnel, pero no podemos cegarnos por esa luz, aseguró.
La responsable de emergencias de la OMS en Europa, Catherine Chaudot, advirtió que en un momento de alta transmisión como el actual, pese al deceso regional de la incidencia con la nueva amenaza de nuevas variantes preocupantes, es preciso ser extremadamente cuidadosos y reflexionar sobre cualquier decisión de desescalada. Necesitaremos redoblar todos los esfuerzos, afirmó Chaudot, y se mostró a favor de mantener los requisitos para los viajes, como los test y las cuarentenas en ciertas situaciones. Se registran largas filas de usuarios para solicitar o renovar el pasaporte. El Registro Civil anunció que retomará horarios extendidos, pues cientos de usuarios acudieron al Registro Civil para sacar o renovar su pasaporte. Largas filas se observan en la Agencia de las Naciones Unidas, en el norte de Quito, de personas que esperan horas para obtener o renovar este documento. Para lidiar con la cantidad de gente que acude a diario, el Registro Civil ha decidido retomar los horarios ampliados. Se atenderá de 7 de la mañana a 19 horas entre semana. Los sábados habrá atención de 7 a.m. a 15 horas y se prevé que esta jornada se mantenga por 15 días. El pasaporte es el documento habilitante para viajar fuera del país. En el caso de los Estados Unidos también es necesario contar con una visa vigente. Al momento no están tramitando nuevas visas, únicamente renovaciones. Normalmente el pasaporte es un documento que se puede obtener en 30 minutos. Sin embargo, el creciente interés por obtenerlo provoca filas de más de 2 horas. Nuevo gabinete ministerial de Guillermo Lasso. El gabinete del Ejecutivo tiene 25 puestos principales entre secretarías y ministerios. A ellos se suman secretarías dentro de Carondelet. El presidente tiene 23 nombres y continúa armando su próximo gabinete, que empezó este 24 de mayo en el poder. Bernarda Ordóñez es secretaria de Derechos Humanos, abogada, feminista e investigadora sobre los temas de derechos humanos. Su título es de abogada especialista en Derecho Constitucional. Sebastián Palacios es ministro de Deportes, administrador de empresas, gestor e innovador, asambleísta saliente, deportista, máster en administración de empresas con un diplomado en liderazgo. Alejandro Rivadeneira es secretario de Educación Superior, ingeniero eléctrico académico, rector universitario con máster en energías renovables, máster en matrimonio y familia. Darío Herrera es ministro de Vivienda, empresario inmobiliario, operador de la Bolsa de Valores de Guayaquil, licenciado en Administración de Empresas. Jimena Garzón es ministra de Salud, doctora en Medicina con experiencia en el sector hospitalario, público y privado, con PhD en Salud Pública y un postdoctorado en Epidemiología. Mae Montaño es ministra de Inclusión Social, exasambleísta, fundadora, coordinadora y trabajadora voluntaria del Foro Permanente de Mujeres, ingeniera comercial y licenciada en Administración de Empresas. María Elena Machuque es ministra de Cultura, directora de Centros Culturales, curadora de muestras artísticas y organizadora de talleres, licenciada en Relaciones Públicas. María Brown es ministra de Educación, especialista en construcción y aplicación de políticas públicas para el acceso, permanencia y promoción de educación inicial, general básica, secundaria y educación superior y educación inclusiva. Es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Educación Especial. Simón Cueva es ministro de Economía, exfuncionario del Banco Central, consultor para organismos internacionales en temas económicos y financieros, doctor en Economía. Noel Solsen, ministro de Turismo, empresario agroturístico con un máster en Turismo Sostenible. Fernando Donoso, ministro de Defensa, excomandante general de la Marina, agregado naval, expresidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, almirante en servicio pasivo. Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones, abogada especialista en innovaciones público-privadas, transporte e infraestructura, máster en administración de empresas. Gustavo Manrique es ministro de Ambiente, presidente de los Premios Latinoamérica Verde y empresario medioambiental, ingeniero agrónomo. Mauricio Montalvo es ministro de Relaciones Exteriores, embajador de carrera, ocupó puestos diplomáticos en París, New York, Ginebra, Washington y varias subsecretarías en la Cancillería. Tiene un máster en Derecho. Roberto Salas es ministro de Energía, empresario maderero, dirigió compañías como Plastigama, Eternit, Masiva y Consorcio Novis, máster en Administración y Negocios.
Julio José Prado es ministro de Producción, expresidente de la Asobanca y profesor universitario. Cuenta con un PhD en Management y máster en Administración de Empresarios, ingeniero comercial, licenciado en Comercio Exterior y economista. Marcelo Cabrera es ministro de Transporte, exalcalde y exprefecto de Cuenca, con un máster en Ciencias, es ingeniero civil. Tanly Vera, ministra de Agricultura. Ella es exasambleísta con experiencia en el sector agrícola y ganadero, ingeniera en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Patricio Donoso es ministro del Trabajo, ex vicepresidente de la Asamblea, empresario agrícola de la construcción, es arquitecto. Iván Correa es secretario de la Administración Pública, empresario de la banca, máster en Administración de Empresas. Eduardo Bonilla es secretario de Educación, economista y asesor en comunicación política, máster en economía y máster en acción política. Aparicio Caicedo es consejero presidencial, director ejecutivo de Ecuador Libre y director de cátedra de Hayek de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Cuenta con un PhD en Derecho. Jairo Merchan es secretario de Planificación, consultor político, economista con un máster en acción política. Lenín Moreno deja el gobierno sin completar la fase 1 de vacunación. Según los datos del plan Vacunarse, 379.621 personas han recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 1.203.778 la primera. En total, 1.583.399 personas han sido vacunadas entre la primera y la segunda dosis. Las cifras del Ministerio de Salud no detallan cuántas personas por entidad han sido vacunadas y tampoco han detallado si todos los profesionales de la salud y mayores de 65 años cuya inmunización inició el 21 de enero de 2021 han recibido las dosis. De los 7 sectores que conforman la fase 1, el Ministerio de Educación confirmó que los 215.509 docentes a nivel nacional, 168.865 han recibido la primera dosis y 762 la segunda. La fase 1 de vacunación, donde se espera vacunar a alrededor de 2 millones de personas, incluye los siguientes grupos objetivos: personal de salud, no incluido en fase 0 de toda la red pública y privada, adultos mayores restantes, miembros de la fuerza pública y bomberos, profesionales de todos los niveles, población vulnerable, personal de recolección de desechos, personal de sectores estratégicos. Veeduría denuncia inconsistencias técnicas y financieras del Metro de Quito. Guido Páez, subcoordinador de la Veeduría, dijo que no hay experiencia ni idea de lo que se está haciendo en el modelo de gestión del metro. El organismo sostiene que el directorio de la empresa pública no ha presentado un plan íntegro de seguridad en el que se detalle el funcionamiento de las 13 subsistemas que componen el Metro de Quito. La alcaldía anunció que el 99% de la obra está lista. Sin embargo, el organismo que observó el proceso de contratación y operatividad del nuevo transporte de Quito señala que tan solo 2 subsistemas tienen contratos de mantenimiento y operación. Es preocupante que la comisión técnica esté conformada por 50 personas, de las cuales 49 son del municipio, sostiene David Dávalos de la Veeduría Ciudadana. Según Páez, el estándar internacional para la ejecución y operatividad de un metro se necesita alrededor de $171 millones para una obra de 3 años, mientras que según el Cabildo, la operación local del metro es de cerca de $158 millones aproximadamente, lo que aseguran que hay un desfase de costos en presunción de un riesgo para la ciudadanía. Con una capacidad que no tiene el Ecuador, resalta Páez, la empresa pública metropolitana del Metro del Ecuador anunció que para febrero de 2022 se iniciarán las operaciones comerciales. Gerente del EMAPS denuncia corrupción y lo despiden.
El alcalde Jorge Yunda removió a Juan Pablo Espinosa de la gerencia general del EMAPS, luego que éste presentara un informe pidiendo la suspensión de 3 contratos vinculados con GEICO, vinculada al Burgomaestre, actualmente investigada por la Contraloría por estos y otros contratos de esa firma con la misma empresa pública. Me despido luego de una remoción injusta y sin fundamento, que no ha hecho más que honrarme por quien la impulsó y cómo lo hizo, escribió Espinosa en Twitter. El cierre de abril, el ahora ex gerente presentó su informe bimensual. En ese documento, Espinosa expuso la situación legal de 3 contratos vigentes que son observados por la Contraloría y la Fiscalía General del Estado, considerando las investigaciones en curso y los posibles hallazgos de irregularidades. Espinosa declara que no es viable autorizar los pagos de la Alianza Estratégica Proyecto de Agua Potable Juan de Calderón con $4.332.000 adjudicado al GEICO, la construcción de redes de alcantarillado de Cumbayá y Tumbaco por $21.487.573 adjudicado a la Inno Solución, y de rehabilitación del sistema de bombeo de Papayacta por $16.466.550 adjudicado a Tecnomarco. Inno Solución y Tecnomarco son empresas, según Contraloría, que estarían subcontratando a GEICO, firma que a su vez es investigada por su relación con Jorge Yunda. Una fuente contactada por El Diario afirmó que Espinosa presiona desde el municipio para apurar los pagos pendientes en los proyectos adjudicados a estas firmas. Inversión en 2 cables submarinos asciende a $1.300 millones. La inversión para el tendido de 2 cables submarinos privados alcanzaría $1.300 millones, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. A muy pocos días de cerrar su gobierno, Lenín Moreno anunció que la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, entregó títulos habilitantes para la construcción de 2 cables submarinos. La inversión privada para el tendido de los cables submarinos que se dirigen a Centroamérica sumaría $1.300 millones, según Belén Carrillo, asesora técnica de Arcotel. El cable submarino hecho de cobre y de fibra óptica se tiende en el lecho del mar para prestar servicios de telecomunicaciones. El servicio de Internet es más rápido frente al satelital. IES pide la inconstitucionalidad de la Ley de Educación que crea jubilación temprana para maestros. La Corte Constitucional recibió 2 pedidos para que se declare inconstitucional la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, aprobada por 126 asambleístas el 9 de marzo pasado. La primera demanda fue presentada por Álvaro Gararza, representante legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Así consta en el portal de causas de este organismo, consultado este jueves 20 de mayo de 2021. En su escrito, Galarza señala los artículos que a su criterio contradicen la Constitución. Entre ellos se menciona la disposición reformatoria tercera que se refiere a la jubilación especial de los docentes. La ley aprobada otorgó el derecho de que los profesores puedan jubilarse luego de 300 imposiciones mensuales, 25 años y sin límite de edad. Esta disposición modifica el artículo 201.1 de la Ley de Seguridad Social, en donde se establecía que los maestros podían jubilarse después de 360 imposiciones mensuales, 30 años. La segunda demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Luis Javier Bustos a título personal. Según el jurista, los artículos que vulneran la Constitución son el 8, 9, 12, 20, 61, 113, 116 y 117, además de 15 disposiciones generales reformatorias y transitorias. Bustos indica que la Asamblea creó una obligación económica sin fuente de financiamiento, cuando eso solo lo puede realizar el presidente de la República, por lo que vulnera lo establecido en el artículo 137 de la Constitución. Además, dice que al eliminarse la edad mínima de jubilación, se afectaría el presupuesto general del Estado. Tendremos casos de profesores que cumplan los requisitos con 50 años de edad y decidan jubilarse. Por tanto, el seguro de invalidez, vejez y muerte pagaría 10 años más las pensiones respecto en la edad natural actual de la jubilación en el IES, que es de 60 años para el resto de los trabajadores. Bajo ese
mismo criterio, Bustos señala que el incremento del salario básico del profesor de $817 a $1,000 también es inconstitucional por la falta de financiamiento. El jurista pide que se vete la ley para que esto se aplique. Después de la aprobada ley, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo que solo por el incremento salarial el Estado debería desembolsar $2.900 millones al año y que esto no era viable porque el país está en crisis económica y el déficit fiscal, sin contar con el alza salarial, es de $3.900 millones. Actualmente ambas demandas fueron designadas al juez Ali Vicente Loza, quien deberá sustanciar el proceso y dar trámite. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. La reforma a la ley de la seguridad social es uno de los temas urgentes que debe impulsar el nuevo gobierno, porque el seguro social está en una profunda crisis. Vamos a observar unas láminas de cómo hoy vemos al seguro social y las reformas que hay que implementar. El tema que le estamos planteando al gobierno son las reformas a la ley de la seguridad social. Estas reformas tienen que partir de una comprensión muy clara de que el seguro social surgió en el mundo y surgió para proteger al trabajador bajo relación de dependencia laboral, surgió para proteger de sus enfermedades, de los riesgos del trabajo. El seguro social no es una entidad de beneficencia. El seguro social es una institución que, como digo, da cobertura a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, de las prestaciones médicas, de los riesgos del trabajo y también para lo que es la protección de la jubilación. Nosotros creemos que esto es una de las reformas fundamentales. El seguro social se financia por el pago de una prima mensual. Esa prima mensual es definida en función de porcentajes, pero antes de entrar a esos porcentajes, yo le quiero decir al país que el seguro social surgió en el año 1923 bajo una ley de jubilación. Luego, en el año 1928 se hizo una reforma y se puso en vigencia la ley de Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa. Luego, con esta ley se dio protección a los empleados públicos, bancarios y a los militares. En 1935 se puso en vigencia la ley del seguro social obligatorio y en 1937 se impulsó la caja de pensiones con la cual se dio cobertura a los empleados privados y a los obreros industriales. Los porcentajes de aportación al seguro social obligatorio en el sector privado, el aporte mensual es del 11.15% en el caso del empleador, en el caso del trabajador es del 9.45%, en el sector público es a la inversa, el empleador aporta con el 9.45% y el empleado aporta con el 11.15%. El empleador en el sector público aporta con el 9.45% y el empleado con el 11.15%. Es el financiamiento de las prestaciones del seguro social obligatorio. En los años 60 se incluyó en la institución del seguro social obligatorio, lo cual fue un error de haber incluido ahí el seguro social campesino, y luego en el año 2015 se incluyó el trabajo no remunerado del hogar. Estos son dos seguros especiales. En los años 60 lo que se debió impulsar es una ley propia del seguro social campesino, y luego en el año 2015 una ley propia del trabajo no remunerado en el hogar, para que sean instituciones distintas porque tienen características especiales estos seguros. Luego hablamos de las prestaciones de salud para las personas que no son afiliadas al seguro social, que se atienden en los hospitales del IES, personas que sufren discapacidades, jefas de hogar, personas que sufren enfermedades catastróficas, y los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años
tiene una atención médica sin costo en los hospitales del IES. Por eso es la crisis del seguro social obligatorio. También la crisis del seguro social obligatorio tiene entonces su origen en la superposición de instituciones, ¿no? Como el caso del seguro social campesino y del trabajo no remunerado en el hogar. Nosotros decimos que estas instituciones deben manejarse de manera separada. Y un segundo factor de crisis, como digo, es la atención médica de personas que no son afiliadas al IES, jefas de hogar, enfermedades catastróficas, personas que sufren discapacidades y los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años. Ellos reciben atención médica sin costo en los hospitales del IES. Se entiende que el Estado debe realizar las contribuciones y las transferencias, pero no lo hace y eso termina cargándose a los fondos de salud y de pensiones que son financiados por los trabajadores. Otro factor de crisis son las deudas del Estado al Seguro Social. Esas son enormes. En el periodo de 1951 a 1984 el Estado le debía al Seguro Social 85.927 millones de sucres. Del valor indicado, el seguro apenas recuperó el 10%, según un estudio hecho por Luis Torres Rodríguez, que se llama La crisis del IES, publicado por el editorial El Conejo en el año 1987. Luego, las deudas se acumularon porque el Estado no cumplió con las obligaciones patronales, porque no pagó el 40%, porque no realizó las transferencias al Seguro Social Campesino y por otras contribuciones que están determinadas en distintas leyes. El Estado no cumplió con su obligación. Luego tenemos un segundo periodo de deudas en la siguiente lámina que tiene que ver con el periodo 1985-2007. Ahí vemos que el Estado tuvo una deuda de 3.400 millones de dólares. Fue una deuda que la definió mediante el método valorista una comisión del IES por un monto de 3.400 millones de dólares. En el gobierno de Correa se hizo una comisión en el año 2008 y ese valor que estaba definido por los delegados de la comisión de interinstitucional entre el IES y el Ministerio de Finanzas, que era de 3.400 millones de dólares, la bajaron a 888.3 millones de dólares. En esta deuda no estaba incluida la deuda de salud, ¿ya? Una deuda que se acumuló asimismo de salud en el periodo 1985-2007. Tampoco estaba incluida la deuda que el Estado se comprometió a pagar del déficit actuarial, que era de 3.700 millones de dólares entre 1985 y 2003, y luego quedó pendiente el estudio de esta contribución que se comprometió el Estado a pagar de cubrir el déficit actuarial entre el periodo 2003 y 2007. Tampoco se cumplió. En la siguiente lámina vamos a ver las deudas, en cambio, que se produjeron en el gobierno de Correa. Del 1 de enero del 2008 al 31 de marzo del 2010 se determinó un monto de deuda de 888.4 millones de dólares y no incluye la salud. Del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2012 se determinó un monto de la deuda de 1.480 millones de dólares y tampoco incluye la deuda de salud. Desde el año 2012 a julio del año 2020, el señor Jorge Guate Rechuán, presidente del Consejo Directivo del IES, dijo que el Estado le debía 7.062 millones de dólares. En este monto no estaba incluido el 40% para pagar las pensiones jubilares, que era de un monto aproximado de 527 millones de dólares, deudas de salud y también otras contribuciones, ¿no? De enero a abril del año 2021, la deuda del 40% se aproximó a 640 millones de dólares y el gobierno de Moreno no dio esa contribución en el presente año. Nuevamente el Estado y el gobierno entró en mora. Luego, según la Superintendencia de Bancos, la crisis financiera de los fondos de pensiones y de salud, ella menciona que textualmente el total de las prestaciones de financiamiento que tiene el IES para el año 2020 es de 2.330 millones. A su vez realizará requerimientos de liquidez al BIES por 1.630 millones de dólares, valor que se muestra insuficiente dado el desfase de liquidez proyectado para el final del año. Se refería la Superintendencia de Bancos para el año 2020. El déficit del fondo de pensiones, según la Superintendencia, el seguro de invalidez, vejez y muerte para el periodo enero-diciembre de 2020 estima un ingreso por 3.012 millones de dólares.
Resulta que dice son insuficientes para cubrir los egresos proyectados para el año 2020, que fueron de 4.832 millones de dólares, debiendo recurrir a los recursos de inversión del BIES por 943 millones de dólares. Es decir, el déficit era de 943 del Fondo de Pensiones. En el caso del Fondo de Salud, el seguro de salud individual y familiar para el año 2020 estima ingresos por 1.520 millones de dólares, que se resultan insuficientes para cubrir el egreso proyectado de 2.093 millones de dólares, debiendo recurrir a los recursos de inversión del BIES por un monto de 489 millones de dólares. Esos son los déficits que señaló la Superintendencia de Bancos en el año 2020. Luego, el economista Benicio Troncoso, quien fue gerente del Banco de IES, un informe trimestral como gerente gerente general del BIES, él manifestó textualmente lo siguiente: hemos sido testigos cómo la intervención gubernamental permanentemente a través de decisiones estructurales sin financiamiento han mermado la liquidez y el rendimiento de los fondos del sistema de seguridad social. Solo en los últimos 13 años se ha provocado una descapitalización de 28.000 millones de dólares del sistema, ya dejando a los fondos de los afiliados en una situación crítica de cara a su insostenibilidad. Miren ustedes ese déficit tan enorme que se produjo en los gobiernos de Correa y de Moreno por el mal manejo de los recursos de los trabajadores, de los afiliados, de los asegurados en los fondos de pensiones y de salud. Luego el economista Fernando Mosquera Cortés mencionó que actualmente la deuda del Estado al IES supera los 20.000 millones de dólares. Malas inversiones en bonos que bordea los 9.000 millones de dólares. Entre los dos rubros, la deuda total del Estado al IES supera los 31.000 millones de dólares, prácticamente es equivalente o está muy cerca al presupuesto general del Estado del año 2021. Él menciona también que la atención médica, el Seguro Social Campesino, por atención médica, el Seguro Social Campesino le debe al Seguro Social Obligatorio 1.500 millones de dólares. De enero a abril del año 2021, el gobierno de Moreno le debía al IES 900 millones de dólares por concepto del 40%, por transferencias al Seguro Social Campesino y por la devolución del IVA que no realizó. 900 millones de dólares sería esa deuda de enero a abril del presente año, según versión del economista Fernando Mosquera Cortés. En el año de la pandemia, que se inició en marzo del 2020, y ya estamos en mayo del 2021, dice que el costo anual de la atención médica en los hospitales del IES es de 100 millones de dólares mensuales, de manera que al año sería de 1.200 millones de dólares ese costo para el Seguro Social, para el IES. Ya, eso es un costo que afecta fuertemente a los fondos de salud y de pensiones. Luego, el ingeniero Jorge Waterrechuan, sobre la deuda patronal del sector privado, mencionó que desde 1999 a julio de 2020, la deuda patronal del sector privado es de 1.500 millones de dólares. El ingreso anual del Seguro Social Campesino es de 19 millones de dólares y el costo anual de sostener y administrar, de gestionar el Seguro Social Campesino es de 400 millones de dólares. Entonces, frente a eso, realmente es imposible sostener el Seguro Social. Entonces, nosotros decimos que tenemos una propuesta de reforma de los seguros sociales, ¿no? Pensamos que en el país debe impulsarse una ley orgánica del Seguro Social obligatorio, que debe ser impulsada a través de una ingeniería legal, administrativa, financiera y de manejo de la salud, y debe ser una ley para la protección del trabajador bajo relación de dependencia laboral, debe ser para proteger al afiliado voluntario o por cuenta propia. Al 31 de diciembre de 2019, la población afiliada al Seguro Social obligatorio fue la siguiente: del sector privado 2.15.376 afiliados, del sector público 645.823 afiliados, pensionistas del Seguro General 520.265 jubilados y pensionistas del riesgo del trabajo 13.979 jubilados. Luego tenemos una siguiente lámina para el Seguro Social Campesino. La ley del Seguro Social Campesino debe ser una ley que le dé autonomía al Seguro Social Campesino por la siguiente característica. La Ley de Seguridad Social
vigente dice lo siguiente respecto de los afiliados del Seguro Social Campesino. Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social Campesino los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia. Esa es la característica, esa debe ser la característica de los afiliados del Seguro Social Campesino y que decimos ellos deben manejarse con ley propia. Finalmente, estamos haciendo una propuesta de una ley orgánica del Seguro Social Estatal para que atienda a las personas que actualmente no son afiliadas al IES, pero que reciben atención médica en los hospitales del IES. ¿Quiénes serían? Las personas que sufren discapacidades, las jefas de hogar, las personas que sufren enfermedades catastróficas, los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años y la asistencia financiera por vejez o invalidez para personas mayores de 70 años no afiliados al Seguro Social, quienes recibirán la diferencia del 50% del salario mínimo de aportación al Seguro Social obligatorio, es lo que determina la ley del Seguro Social. De manera que este es un esquema de datos sobre la crisis financiera, primero sobre los conceptos de lo que es un seguro social, es lo que hemos señalado en las primeras láminas de esta exposición, cómo se debe conceptualizar al seguro social obligatorio y para qué es la vigencia de este seguro, luego la crisis financiera y por último una propuesta de cómo debe ser reestructurado los seguros sociales en el Ecuador, tanto para los afiliados bajo relación de dependencia, para el Seguro Social Campesino y para las personas que son pobres y que no tienen recursos para su atención médica. Eso le vamos a enviar al señor presidente Lasso en los próximos días y al Consejo Directivo del IES a efectos de que consideren y tomen en cuenta este tipo de propuestas que nosotros estamos realizando al país y sobre todo a los afiliados de los seguros sociales en el Ecuador. Muy amables por la atención. Editorial. Nebot la fregó feo. Las dos fuerzas de centro derecha que debían modernizar al país protegiendo el tejido social tomaron rutas diferentes. Guillermo Lasso dio la espalda al proyecto de alianza que el Partido Social Cristiano mantuvo con el correísmo para la elección de autoridades de la Asamblea. ¿Qué había en el fondo en ese acuerdo? Por supuesto que no se sabrá. Y lo que se lee en el comunicado del Partido Social Cristiano es tan vacuo que no necesitaba acuerdo y menos aún con el correísmo. Jaime Nebot no ha explicado por qué participó y defendió hasta el final esa alianza. ¿Con ella podía alcanzar la presidencia de la Asamblea con Henry Kronfle de su partido? Sin duda. ¿Perdía esa presidencia si el Partido Social Cristiano y Creo hacían alianza con Pachacutic y la Izquierda Democrática? No es seguro. ¿Evitaba si se aliaba al correísmo una negociación laboriosa y desigual con los indígenas que no olvidan e ignoran su explicación aquella frase suya en que les pedía quedarse en los páramos? Seguramente. Pero, ¿cómo un político tan ducho como él no coligió que un acuerdo con la cúpula correísta es tan tóxico políticamente o tan peligroso para el presidente electo como proponer el fin del subsidio al gas? Nebot no ha dicho cuáles eran las ventajas estratégicas de provecho nacional que podían justificar que el presidente electo asumiera ese riesgo. Y él, y seguramente su amigo Jaime Durán, sabían que ese peligro era real y era inminente. En la asamblea, entre políticos, todo se sabe. Y estos días, cuando apenas están estrenando puesto los asambleístas, son generosos en confidencias. Que sí que había coincidencia de que un acuerdo traería serias consecuencias para el presidente Lasso, pero que no pasaría de ser un remesón de un par de días en medios y en redes sociales, y que además en una semana todos olvidarían porque estarían hablando del discurso de posesión, o del plan de vacunación, o de cualquier otra cosa. En el fondo, este proyecto de acuerdo con el correísmo fue concebido con dos objetivos que recuerdan lo sucedido con Mauricio Macri. Y debe ser mera casualidad que Jaime Durán, que estuvo en Argentina,
esté ahora aquí. El primero, no encarar el pasado sobre pretexto de la reconciliación nacional. Y el segundo, presentar al correísmo, como pasó con el kirchnerismo, como la fuerza dirimente para obtener gobernabilidad. El costo en Argentina fue no pedir cuentas, con la celeridad debida a Cristina Fernández, que ahora mete mano a la justicia desde la vicepresidencia para blanquear expedientes, el suyo con prioridad. Aquí los correístas, que no dan puntada sin dedal, hablaron de una comisión de la verdad para revisar procesos y llevar el resultado ante cortes internacionales, para así obligar a las nacionales a revisar sus fallos. Nebot no ha dicho qué gobernabilidad hubiera logrado el presidente Lasso aliándose con el correísmo. ¿Qué leyes habrían votado conjuntamente? Y más allá de aquello, que es una falacia, el Partido Social Cristiano no ha explicado cómo el presidente electo hubiera podido hablar de ética, de lucha contra la corrupción, de independencia de la justicia, de transparencia. ¿Qué hubiera dicho al país este 24 de mayo? ¿A cambio de qué valía que Lasso sacrifique su capital político? ¿A cambio de qué el Partido Social Cristiano cree que Lasso debió pegarse un tiro en la nuca antes de asumir el cargo? No hay respuesta en el comunicado que publicó, y en el cual comete despropósitos tan toscos como el de comparar el acuerdo con el correísmo con el pacto de la Moncloa. Nebot no ha dicho por qué sacrificó un acuerdo con Lasso para reactivar y modernizar el país con acento en los pobres, para proteger a la cúpula correísta. Se mantiene viva la esperanza. Me alegro de la elección de Guadalupe Llori, tal cual una mayoría del pueblo ecuatoriano que se manifiesta coherente con la propuesta de combatir la corrupción y encontrarse con todos los sectores que hizo como candidato el presidente electo y que ahora está en obligación de mantener. Igual que respeto de la COVID-19, tenemos que vacunarnos masivamente contra la corrupción y en doble dosis, manteniendo distanciamiento social con los corruptos, al menos con sus cabecillas. A otros hay que continuar educándolos en valores bajo la premisa de que se predica con el ejemplo. No se puede prometer combatir la corrupción y pactar con ella, ni para sostener la gobernabilidad. Por supuesto que la gobernabilidad es importante, pero aún en las peores crisis se la sostiene y me consta evidenciando lo que se trabaja para defender los intereses generales. Ahora, con las funciones del Estado en buenas manos, hay que pensar en las urgencias sin olvidar las importancias y tener cuidado con los actos de habla, en acuerdo con enseñanzas del querido profesor Carlos Matus. Ojalá se cuente con una buena reserva de vacunas para no dejar de inocular hasta que lleguen las adquiridas por el nuevo gobierno. Cuando se tomen medidas para reactivar la economía, hay que pensar también en la economía popular. Si la teoría del goteo es aplicable, no se puede esperar hasta que empiece a funcionar. Hay que generar empleo en la base, con grandes obras públicas, fundamentales e intensivas de mano de obra, para que la gente empiece a ganar su pan con dignidad. Entiendo que ya se está trabajando en la regeneración de la deuda. Con la magnitud actual de su servicio es imposible avanzar. Obviamente hay que conservar el capital político, robusteciéndolo, elaborado una estrategia legislativa de consenso y comportamiento a la administración de justicia, así perseguir por razones políticas, no tolerar la impunidad y por supuesto se deben aprovechar bien los 100 días de luna miel. Alguna gente que se ha quedado sin ánimo hasta de disfrutar de un Cuba Libre, pese a amar la Coca-Cola, tratará de estorbar. Francisco Huerta, El Expreso. Caso Isaías, tras 21 años, termina en nada. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Si los hermanos William y Roberto Isaías hubieran dispuesto para su beneficio los 151 millones de dólares que el Banco Central del Ecuador entregó al Filambanco como parte del salvataje bancario, entonces serían culpables de peculado. Pero como ese dinero fue depositado en una cuenta del Banco Central y únicamente fue utilizado de acuerdo a las decisiones conjuntas de ese banco, la Superintendencia de Bancos y los administradores del Filambanco, entonces los hermanos Isaías
son inocentes del delito de peculado por el que se les ha acusado durante 21 años y por el que han tenido una orden de captura que aún pesa en su contra. Este es básicamente el razonamiento que los jueces Daniela Camacho y Luis Rivera de la Sala de Revisión de la Corte Nacional plasmaron en una sentencia de casi 67 páginas para declarar a los hermanos Isaías inocentes y consecuentemente así liberarlos de la orden de prisión que tenían encima, así como del pedido de extradición hecho a las autoridades de los Estados Unidos. Los jueces de la Corte Nacional aceptaron primero el recurso de revisión que presentó en diciembre del 2020 el abogado de los Isaías, Jorge Zavala Egas, en el que se alegaba que en las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia que los habían condenado se había producido un error de hecho, no de derecho. El error de los jueces era básicamente haber establecido una conducta penal que nunca existió, el peculado. Peculado hubiera habido si los Isaías hubieran dispuesto del dinero público que se destinó para el salvataje bancario. En otras palabras, los hermanos Isaías podrán regresar al Ecuador tan pronto como se ejecutorie la sentencia, cosa que seguramente ocurrirá este martes, y los jueces ordenen la cancelación de la orden de prisión. El voto salvado fue del juez Marco Rodríguez, que consideró que el pedido de revisión no era procedente. Los Isaías, sin embargo, no podrán, en virtud de la sentencia de hoy, hacer ningún tipo de reclamación al Estado por su condena, ya que los jueces consideraron que estuvieron prófugos de la justicia y ausentes del proceso penal. La sentencia lo dice: no hay lugar el derecho a la repetición, pues la presente causa fue juzgada en ausencia de los beneficiarios de esta sentencia, quienes no comparecieron a la causa ni cumplieron ninguna pena privativa de libertad. Zavala Vaquerizo dijo a Cuatro Pelagatos que sus clientes, a pesar de esto, están de acuerdo con él en que no harán ninguna apelación o pedido de aclaración de la sentencia, de tal manera que las cosas quedarán como están. Una fuente cercana a los Isaías confirmó que lo que más les preocupaba por ahora era ese pedido de extradición del que siempre se sentían amenazados. El fallo, sin embargo, no significa que los Isaías abandonen su pretensión de recuperar los bienes que el Estado ecuatoriano incautó durante el gobierno de Rafael Correa en julio del 2018. El proceso por esos bienes, explicó Zavala Vaquerizo, no tiene ninguna relación con la sentencia de la Corte Nacional. Por el contrario, los 200 bienes que reclaman los Isaías no pueden ser vendidos o enajenados, ya que una sala de lo penal de la Corte Provincial del Guayas aceptó la observación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, que en el 2016 señaló que en la incautación ordenada por Correa no se habían respetado las debidas garantías. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Estado no podrá vender los canales incautados como TC Televisión o Gama TV, aunque sí su concesión, que es un bien público. La incapacidad de vender los bienes de los Isaías es en realidad una consecuencia directa de la decisión de la constituyente correísta de Montecristi de aprobar un mandato constitucional según el cual no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiera interpuesto, será inmediatamente archivada sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. El mandato agregaba que los jueces o magistrados que abocaran conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esa resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar. Según las Naciones Unidas, ese mandato establece claramente que los hermanos Isaías no tuvieron derecho a una defensa justa durante el proceso de incautación de sus bienes, que ascienden a casi 200 entre negocios, propiedades, medios, y que luego de la administración correísta quedaron en la más absoluta quiebra. En otras palabras, el correísmo firmó la posibilidad de que los hermanos Isaías recuperen los bienes que el gobierno de Correa les arrebató. Así es como luego de 21 años está terminando un caso que ha estado siempre contaminado por el discurso político que nació del profundo trauma social que significó la crisis bancaria
de 1999 y la posterior dolarización. Los Isaías han sido declarados inocentes y muy probablemente el Estado tendrá que devolverles sus bienes por culpa de la demagogia correísta que les impidió, por decisión constituyente, tener el legítimo derecho a un proceso justo. Saber retirarse a tiempo. Ha sido sabio y viejo consejo para los políticos, toreros y deportistas. Cuando un torero advierte que pierde el temple y la gallardía por el paso de los años, hace bien en cortarse la coleta, pues sus éxitos sobresalientes corren riesgo de ser olvidados, ya que la memoria colectiva es frágil y por ello proclive a recordar solo lo inmediato. Las grandes figuras del arte de Cúchares, que no inmolaron su vida en el ruedo, supieron hacer caso a la recomendación. Por igual los atletas y futbolistas de fama universal se han acogido al espontáneo retiro antes que sea la hinchada o la fanaticada, el entrenador o el dirigente quienes se lo pidan, bien sea por el prestigio de la asociación o del club. El político patriota, sagaz, intuitivo, debe saber cuando sus facultades o potencias están mermándose o frecuentando, con riesgo de que sucumba su gestión pública. Su propia conciencia debe ser la mejor consejera en el duro, aunque ineludible trance de saber salir por la puerta grande de la historia antes que por la tranquera, para entrar así con pleno derecho en la memoria de la nación y en el recuerdo agradecido de sus compatriotas. También es deber del político sensato intuir cuando sus acciones o pensamientos están cayendo en deceso, o cuando su apatía es la única reacción que su gestión produce. No se diga cuando la indignación popular es la respuesta a sus desatinos. Errar es humano, pero los yernos no pueden comprometer la dignidad nacional ni el pasado de una agrupación, mucho menos su futuro. El riesgo es tremebundo, que sus ambos caigan en desgracia ante el pueblo, que es el único dueño y señor de sus destinos. Dr. Pedro Velasco Espinosa. El síndrome de El Cortijo. Lo raro de ver a correístas y socialcristianos defender con tanta injundia el acuerdo que se les vino abajo porque Guillermo Lasso se retiró a tiempo es que cada quien parece hablar de un acuerdo diferente. En la conversación que tuvo este lunes con Jimmy Jairala, el amigo que le prestó el partido, Rafael Correa se refirió a una comisión de la verdad que tenía todo que ver con la persecución política de la que dice ser víctima y que no es otra cosa que la acción judicial y policial que le corresponde por corrupto. Acabar con lo que él y los suyos llaman el lawfare era, según dijo, parte del acuerdo. Impunidad por votos. ¿Lo era? Se extraña Nebot. El acuerdo, según él, no pretendía sino hacer del Ecuador un paraíso en la tierra. ¿Qué más podrían buscar correístas y socialcristianos juntos? Algo mencionó Correa, sí, de una comisión de la verdad, recuerda vagamente, pero yo creo que se equivocó, porque comisión de la verdad es otra cosa, ¿no? Tema zanjado. Más aún, la impunidad no solo que no estuvo considerada, sino que fue expresamente excluida en el texto final del acuerdo. Mire, lea usted, y saca un papelote preparado para la ocasión. Este acuerdo legislativo rechaza la impunidad. Magnífico. Como redactar un contrato de compraventa y poner una cláusula que diga: las partes se comprometen a no robarse. ¿Cómo? ¿No se sobreentiende? Está claro que todo es nada más que un juego de palabras. En eso Nebot es un experto. Por eso termina siendo una farsa monumental verlo rasgar sus vestiduras ante lo que considera es el gran crimen de Guillermo Lasso: no cumplir con su palabra. No hay problema con acordar la impunidad de un prófugo de la justicia, sentenciado por delitos contra la fe pública. No hay problema con la práctica de los pactos bajo la mesa sobre términos ilegítimos e inconfesables. Lo intolerable, dice Nebot, es no cumplirlos, porque nada es tan valioso como la palabra, dice mientras pacta, conspira, con el expresidente que hizo de la palabra un trapo sucio que manipuló a su voluntad. Y queda claro que la palabra
Es para él un concepto que pertenece a la misma esfera de los valores que los cojones. Un desplante de Gallito. Tanto se parecen Nebot y Correa que se admiran, pero se pesan uno al otro. Les cupo la desgracia de ser contemporáneos en su ocaso. Ambos aspiraron a un retiro político de patriarcas en jefe, desde el cual seguir manejando los hilos que interesan en el tinglado de la República. Jubilados del ruedo electoral, se reservan a sí mismos el papel de dirimentes a control remoto. Como aquellos señores feudales del Sacro Imperio, a cuyos castillos de Baviera o de Sajonia peregrinaban los príncipes electores con la esperanza de poner en marcha, por su merced, ciertos ocultos engranajes del poder cuyos resortes solo ellos controlaban. O mejor aún, como León Febres Cordero en El Cortijo. ¿Cabe imaginarse algo más cómodo y provechoso que gobernar sin salir de casa? Pero si Febres Cordero ejerció ese privilegio sin conocer rival que se le igualara, a Jaime Nebot y Rafael Correa les ha tocado en suerte el uno al otro. No tienen más remedio que compartir influencia y poder. Lo que acaban de intentar es nada más que cumplir con el destino que les estaba reservado: convertirse en uno. Roberto Aguilar, El Expreso. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como Telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.